Señor presidente, ¿puedo decir una última cosa? En cuanto al tema de la Iglesia y el Estado, eso se utilizó como un martillo contra casi todos nuestros testigos. Una de las recomendaciones importantes que hicimos, si eso ocurre en el futuro, si cualquier superior militar, un superintendente de un distrito escolar, alguien del sistema sanitario, quien quiera que utilice eso contra alguien que simplemente defiende su libertad religiosa o simplemente reza en público, que en un plazo breve, si alega la separación de Iglesia y el Estado, ese funcionario público debe explicar por escrito cómo ha violado la Constitución. Porque, insisto, la separación de la Iglesia y el Estado no está en la Constitución. Y a partir de hoy, si alguien le dice eso y ocupa un cargo público, preste servicio en cualquier organismo con carácter oficial, tiene que señalar exactamente dónde ha violado la Constitución, porque no lo ha hecho. Y a partir de hoy, esa frase no debería volver a tener ningún poder sobre personas de ninguna religión en Estados Unidos. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Feliz noche. Me siento feliz por estar acá con ustedes. Espero que sea de bendición esta clase que vamos a tener. Muchos hermanos ya me conocen a través de YouTube. Tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista, donde predicamos temas sólidos de profecía bíblica. Y por eso estoy acá, para compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que para iniciar vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos has permitido poder congregarnos como tu pueblo para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, de que nos santifiques, que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar atentos a tu palabra y podamos obedecerla. Bendice a tu siervo, que este mensaje sea de edificación y podamos comprender parte de los eventos finales. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que iniciemos usando Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9 es un versículo clave para poder interpretar profecía apocalíptica. Este versículo nos enseña que la historia se repite. Lo que pasó en el antaño se vuelve a repetir, porque este es un principio vital para poder interpretar las profecías, que la historia se repite. Esto lo dice Salomón en Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Noten, nada hay nuevo debajo del sol. Porque lo que pasó allá en el antaño se vuelve a repetir. Todas las historias que encontramos en el Antiguo Testamento tienen una aplicación espiritual y apocalíptica en el Nuevo Testamento. El diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, los 144,000, la marca y la bestia. Todo se conecta con el Antiguo Testamento. Por eso, para interpretar profecías bíblicas es importante conocer este principio, que la historia se vuelve a repetir. Ahora vamos a analizar un versículo que está en Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. El estudio de esta noche trata de explicar de una forma profunda qué es la imagen de la bestia. De eso se va a tratar la clase, de identificar qué es la imagen de la bestia, y para poder descifrar lo que es la imagen de la bestia, vamos a ver historias que encontramos en la Biblia. Las historias nos van a ayudar a comprender qué simboliza en la profecía la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 14 al 15 dice, hablando de la segunda bestia, que es un falso profeta, dice:
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, noten que este es un imperativo, mandando, porque según la profecía, al final de la historia se van a dar leyes y decretos legislativos y se van a imponer por la fuerza. O sea, la libertad de culto, la libertad de expresión terminará. Por eso, hermanos, yo siempre le he dicho que hoy que tenemos libertad de predicar estos temas, tenemos que predicarlos, porque vendrá un tiempo donde se va a coartar la libertad de expresión. Porque aquí se da un decreto mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea, va a haber un decreto de muerte. Quien no adore a la imagen de la bestia va a ser muerto. Vamos a entender o vamos a interpretar este texto, que aquí no está hablando en forma literal, sino que está hablando en términos simbólicos. Ahora, ¿de dónde viene esta terminología? Esta terminología especialmente viene de una historia que encontramos en el libro de Daniel, especialmente en Daniel capítulo 3. ¿Se acuerdan de que un rey mandó a hacer una imagen? ¿Para qué la mandó a hacer? Para que la adorasen. ¿Quién era este rey? Nabucodonosor. Pero este rey dio un decreto de muerte. O sea, vemos allí que un rey político levanta una imagen, da una ley bajo pena de muerte, y en esta historia hubo un remanente que era ¿quién? Los 3 hebreos. Noten, ahora, la imagen de la bestia, ¿qué tabla de la ley ataca? ¿Dónde encontramos un mandamiento que dice no te harás imágenes ni te postres ante ella? Es el segundo mandamiento que lo encontramos en la primera tabla de la ley. O sea que el conflicto final que encontramos en Apocalipsis 13 tiene que ver con qué tabla, con la segunda tabla o con la primera. Tiene que ver con la primera, porque se manda a levantar una imagen bajo pena de muerte. Pero esto es simbólico. La historia de Nabucodonosor y la imagen, eso literal, en Apocalipsis debe entenderse simbólicamente. Entonces, ¿qué es la imagen de la bestia en el libro de Apocalipsis? Bueno, vamos a ver algunos datos interesantes. Vamos a ver de que para entender lo que es la imagen de la bestia, vamos a comprender lo que pasó con Cristo cuando Él predicaba la palabra. ¿Quiénes eran los peores enemigos de Cristo? Los fariseos, los escribas y los saduceos. Pero vamos a ver algo interesante, hermanos. Según la Biblia, dice que los judíos se unieron para matar a Cristo, para buscar la ayuda del poder civil de Roma. Pero noten qué interesante lo que dice Lucas 16, versículo 28. Lucas capítulo 16, versículo 28. Este versículo está en el contexto de la parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro es una alegoría, no es algo literal. Ahí el rico representa a los fariseos y Lázaro representa a los gentiles, y se usa el nombre propio de Lázaro porque era el Lázaro que más tarde Cristo iba a resucitar, y aún así los fariseos no iban a creer en Cristo como el enviado de Dios. O sea, la parábola del rico y Lázaro es una alegoría simbólica. Representa a los fariseos que se jactaban de ser hijos de Abraham y comían banquetes todos los días porque ellos eran los que se saciaban de los sacrificios, los fariseos hipócritas. Los protestantes dicen, la parábola del rico y Lázaro es algo literal. Cuando alguien se muere va para el cielo y si es malo va para el infierno.
porque ellos toman esa parábola literal, pero esa es una alegoría, debe de entenderse de una forma alegórica, porque si esa parábola la tomamos literal, se contradice toda la Biblia. Yo tengo como 3 clases en mi canal donde hablo de lo que significa la parábola del rico y Lázaro, explicando cada versículo y cada palabra en orden. Pero noten en el contexto de la parábola del rico y Lázaro lo que dice Jesús en esta parábola. Lucas 16:28. Lucas 16:28 dice: esto está diciéndolo el rico, que sería el fariseo, porque tengo 5 hermanos para que le testifique. O sea que el rico en la parábola está diciéndole a Abraham: manda a Lázaro de entre los muertos para que le predique a 5 hermanos que tengo, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Porque los fariseos creían en que el alma era inmortal. Por eso es que el rico representa en la parábola especialmente a los fariseos, porque ellos eran los que se jactaban de ser hijos de Abraham y se jactaban de tener la ley y los profetas, y creían también en que el alma era inmortal. Por eso es que en la parábola están diciéndole a Abraham: manda a un muerto a que testifique, porque tengo 5 hermanos. Pero todos sabemos de que un muerto no sabe nada, porque los fariseos creían en esa enseñanza de la inmortalidad del alma. Pero Cristo les dijo, noten que Cristo los llevó a la resurrección. Yo os aseguro que aunque algunos se levantaran los muertos, no creerían. Y eso se cumplió con Lázaro. Cristo resucitó a Lázaro más tarde. Era el mayor milagro que Cristo hizo, la resurrección de Lázaro. Y aún así los fariseos no creyeron en Cristo. Más tarde andaban buscando para matar a Lázaro y para matar a Cristo. Se cumplió perfectamente la parábola predicha por Cristo en referencia a los fariseos. Es lamentable, hermanos, que dice la historia, y eso lo comprueba el Espíritu de Profecía, que cuando Cristo lloró, no lloró por Lázaro, sino que lloró por los fariseos que estaban allí, se habían hecho presentes para llorar, para acompañar a María y Marta. A Cristo le dolió su corazón porque aún viendo ese gran milagro, los fariseos no iban a creer en él. Muchos decimos, Cristo lloró por Lázaro. Eso es desconocer la Biblia. Cristo no lloró por Lázaro, lloró por los fariseos incrédulos. Pero ¿qué decimos muchas veces en la vela? Jesús lloró por Lázaro, porque no tenemos conocimiento de la Biblia. Somos superficiales y repetimos como loro lo que otros dicen. Pero cuando profundizamos en la Biblia, Cristo lloró por los fariseos, no por Lázaro. ¿Acaso Cristo no sabía que Él iba a resucitar a Lázaro? ¿Para qué iba a llorar? No tenía sentido llorar, porque Él iba a resucitar. Inclusive a propósito se tardó 4 días para llegar, porque Él sabía que en Él estaba el poder de Dios y lo iba a resucitar. El dolor de Cristo, el llorar, fue por los fariseos incrédulos. Imagínense, viendo con sus propios ojos allí ese gran milagro, aún más tarde lo iban a andar buscando para matarlo, a él y a Lázaro. Pero noten que en esta parábola el rico dice: tengo 5 hermanos. ¿Están leyendo la Biblia conmigo, hermanos? ¿Cuál versículo estoy leyendo? El 28. ¿Qué dice el rico? Porque tengo 5 hermanos. ¿Saben quiénes eran estos 5 hermanos? Los fariseos tenían 5 hermanos. Esto es simbólico. Los hermanos aquí representan las sectas o partidos sociales en que estaba dividida la nación judía. Aparte de los fariseos estaban los esenios, estaban también los escriban, los celoten. Noten, celotes con Z, no eloten. Los celoten, los herodianos y los saduceos. Eran 5 sectas.
y con los fariseos eran 6. La nación judía estaba dividida en todas estas sectas. Todos eran judíos, pero estaban divididos doctrinalmente. Mire qué interesante. Los fariseos creían en que el alma era inmortal, mientras que los saduceos eran más liberales. No creían ni en resurrección ni ángeles. Mire qué interesante. O sea que podemos decir de que estas sectas judías, porque todas eran judías, estaban divididas doctrinalmente, no se llevaban. Los escribas y los fariseos con los saduceos, cuando se miraban, se agarraban de las mechas. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué significa eso? No se podían ver, se discutían, eran enemigos doctrinalmente. Y todos decían que eran el pueblo de Dios, que eran hijos de Abraham, porque todos eran judíos, pero estaban divididos doctrinalmente. Mire qué paradoja. Se jactaban de ser todos judíos, se jactaban todos ser el pueblo de Dios, pero ellos mismos estaban divididos en sectas y creencias. Pero ahora viendo lo interesante, cuando mataron a Cristo, se unieron y dejaron a un lado sus diferencias doctrinales. Mire qué interesante el método que usó el diablo para matar a Cristo. Los judíos doctrinalmente estaban divididos en sectas, no se creían, pero a la hora de matar a Cristo se unieron y dejaron a un lado sus diferencias doctrinales. Ahora, pero ¿qué método usaron los judíos para matar a Cristo? Saben que la Biblia dice, y la historia lo dice, que los judíos en los tiempos de Cristo no eran libres. ¿Sabe quién los dominaba? El imperio romano. Y los judíos por largos siglos esperaban a un Mesías político que los emancipara del yugo romano. Así que los judíos en los tiempos de Cristo no podían hacer algo por sí mismos. Tenían que pedirle permiso o tener la aprobación de Roma. Así que, ¿qué es lo que hicieron los judíos? ¿Qué es lo que hicieron estas sectas? Se unieron, dejaron a un lado sus diferencias doctrinales y buscaron la ayuda del poder civil ¿de qué? De Roma. O sea que en los tiempos de Cristo hubo una coalición de iglesia y ¿qué? Y Estado. El profeso pueblo de Dios, los judíos que se jactaban de ser hijos de Abraham, ahora están uniéndose en un solo punto para matar a Cristo, pero buscando la ayuda del poder civil de Roma. Es interesante que todo esto estaba profetizado. En el Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Qué es amotinarse? Es cuando se hace ¿qué? Un tumulto, cuando se organizan para dar un golpe de estado. Noten, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ¿qué? ¿Cuántos creen, hermanos, que el mal se une? ¿Se une el mal? Sí. Noten lo que hacen los príncipes. Y príncipes consultarán unidos. ¿Para qué? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Noten que esta es una profecía mesiánica que se cumple con Cristo. Los príncipes acá son los líderes religiosos, los escribas y los fariseos. Los líderes de esta secta se unieron para matar al ungido de Dios. El apóstol Pedro citó este salmo. Y el apóstol Pedro está diciendo que este salmo se cumplió con Cristo. Y noten quiénes son los que se unieron para matar a Cristo. Hechos capítulo 4, versículos 25 al 27. Hechos capítulo 4, versículos 25 al 27.
que por boca de David tu siervo dijiste. Aquí Pedro está citando el Salmo 2. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahora, ¿quiénes son los que se unieron? Noten, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de qué. Miren la coalición que hubo. ¿Se unieron para qué? Para matar a Cristo. ¿Quién era Herodes? Un poder político, un rey político. Poncio Pilato, gobernador de Judea, romano. Los gentiles, ¿qué son los gentiles? Los paganos. Miren, y el pueblo de Israel. Noten que se unieron los paganos, los israelitas, el profeso pueblo de Dios, con Herodes y Poncio Pilatos. O sea que hubo una coalición de iglesia y Estado. Se unieron con un solo propósito: matar al Mesías. Cristo se le hizo un juicio religioso y un juicio político. Noten lo que está pasando en los tiempos de Cristo. Mateo 27, 1 al 2. Noten los judíos lo que están haciendo. Mateo 27, versículo 1 al 2. Venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron, ¿dónde? La iglesia está usando al poder civil para matar ¿a quién? A Cristo. Mire, esto podemos llamarle fornicación. Cuando la iglesia usa el poder civil, es un adulterio espiritual. Pregunta, hermano, cuando tenemos problemas y diferencias entre hermanos, ¿qué tienen que hacer los hermanos? ¿Ir donde el juez? ¿Ir a la corte, a la fiscalía, a demandar a un hermano? Según la Biblia, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir donde los ancianos. Eso dice Pablo. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando un hermano anda buscando a los políticos para resolver sus problemas? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Disciplinarlo. ¿Hacen eso aquí? Disciplinen a los hermanos que andan demandando a los hermanos en los juzgados y en las cortes. Eso es lo más diabólico que puede haber. Gran mal testimonio. Eso es fornicación espiritual. La iglesia, aunque debe respetar las autoridades, pero no debe hacer uso de ellas para cumplir sus propósitos. Una cosa es respetar las autoridades y otra cosa es que yo las use para dañar a un hermano. Y sabe que en las iglesias puede suceder eso. Tengamos cuidado. Aquí los judíos están buscando la ayuda y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. La iglesia está usando al poder civil para matar a Cristo. Juan 19, versículo 11 al 12. Juan capítulo 19, versículo 11 al 12. Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fue dada de arriba. ¿A quién está diciendo Cristo eso? A Poncio Pilato. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. ¿Por qué Pilato procuraba soltarle? Porque Pilato sabía perfectamente bien de que Cristo era inocente. Pero los judíos, ahí están los judíos, miren. ¿Quiénes son los que están presionando al poder civil? Noten, y quiero que comprendamos, hermano, no es el poder civil que está usando a la iglesia, sino que la iglesia usando el poder ¿qué? Civil. ¿Están conmigo?
Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. ¿Quién era César? Todo el que se hace rey, a César se opone. Mire qué interesante, hermano. Hubo una coalición impía de iglesia y Estado. La nación judía usando el poder civil de Roma para matar al ungido de Dios. Y noten hasta el extremo que llegaron los judíos. Juan 19, versículo 15. Juan 19, versículo 15. Aquí está hablando del profeso pueblo de Dios. Pero ellos gritaban. ¿Qué gritaron? Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes. ¿Qué es lo que dijeron? No tenemos más rey que a César. Dice el espíritu de profecía que aquí la nación judía, oficialmente a voz en cuello, estaban rechazando la teocracia. Estaban rechazando por completo que no eran hijos de Dios, sino que su rey era César. Tremendo, hermano. Esto lo están gritando los judíos, el profeso pueblo de Dios, que se creía que eran hijos de Dios, hijos de Abraham, que tenían la ley en sus manos, se adaptaban de ser pueblo de Dios. Son ellos los que lo están crucificando a Cristo. ¿Y qué dice Juan 1, 11 y 12? A los suyos vino y los suyos que no le recibieron. Qué lamentable. Dice el libro de Sábado a la gente en la página 672, párrafo 4. Hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes aquí en esta iglesia creen en el espíritu de profecía? Digo esto porque hay iglesias donde no creen. Una iglesia adventista que no crea en el espíritu de profecía, ¿sabe cómo yo le llamo? Apóstata. ¿Están de acuerdo conmigo? Un miembro de la iglesia adventista que diga que es miembro de la iglesia adventista, pero que no cree en el espíritu de profecía, yo le llamo que es infiltrado. Yo le llamo infiltrado católico. Tengan cuidado. Noten que dice Deseado a toda la gente, página 672, párrafo 4. Los sacerdotes pensaban que con el débil y vacilante Pilato podrían llevar a cabo sus planes. Noten los sacerdotes cómo consideraban a Pilato que era débil. O sea que los judíos usaban a Pilato. O sea que los judíos usaban al poder civil. No es al revés. Los judíos usaban al poder civil. Y dice: en ocasiones anteriores había firmado apresuradamente sentencias capitales, condenando a la muerte a hombres que ellos sabían que no eran dignos de ella. O sea que según la sierva del Señor, los fariseos ya habían usado a Pilato, al poder romano, para matar a gente que ellos, mire cómo estaban endemoniados. Ya habían usado para incriminar a personas inocentes. Habían usado a Pilato. Por eso es que los sacerdotes consideraban a Pilato como débil, que le hacían los mandados a ellos. Y sigue diciendo: en su estima, la vida de un preso era de poco valor para los fariseos, y le era indiferente que fuese inocente o culpable. A ellos no les importaba. O sea que los fariseos en los tiempos de Cristo se habían hecho tiranos. Los sacerdotes esperaban que Pilato impusiera ahora la pena de muerte a Jesús sin darle audiencia. Lo pedían como favor en ocasión de una gran fiesta nacional. Esta fue la Pascua. Pero noten qué interesante, lo que me llama la atención, de que los fariseos ya habían usado esta táctica antes para matar a gente inocente. Hoy la están aplicando con Cristo. O sea que el poder civil era el sirviente de los judíos. Usaban a Roma para que Roma diera sentencias civiles para matar a quien ellos les placiera. O sea que en la nación judía había una gran corrupción. Usaban la ley. Es como hoy, hermano.
saben de que todas las leyes tienen deficiencias y tienen defectos. Por eso, hermanos, tenemos que respetar las autoridades terrenales porque son puestas por Dios, pero no confiar en ellas. No confundan respetar a las autoridades que confiar en ellas. Porque hoy estamos en el tiempo, hermanos, con una llamada falsa que hagan hoy, lo pueden venir a traer a su casa. O sea que la gente usa la autoridad para dañar a otra persona. Lastimosamente pueden haber casos donde mucha gente inocente puede ir a la cárcel, pero saben que también es penado por la ley que alguien levante una calumnia, un chisme a alguien, también puede haber una contrademanda. Hoy está delicado eso. Así que antes de abrir la boca, piénselo, hermano, porque puede ser de que esa maldición se le revoque. Pero los judíos usaban al poder civil, usaban la ley de una forma corrupta. Ahora, pero es interesante, hermanos. ¿Cuántos creen de que el poder civil es bueno? ¿El poder civil es bueno o malo? Sí, es bueno. ¿Quién lo ha puesto a gobernar en la tierra? Dice que Dios ha puesto las leyes para castigar ¿qué? Al que hace lo malo. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. ¿Qué dijo Cristo respecto al poder civil de Roma? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, César no es malo. El gobierno de César no es malo. El poder civil no es malo. Porque Pablo dice que ha sido puesto por Dios porque Él lleva la espada para castigar al malo. ¿Cuál es el problema? Cuando la iglesia se une ¿con qué? Con el poder civil. O sea que el poder civil es bueno en su esfera, pero la iglesia tiene que estar separada del poder civil. Cristo fue enfático: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pregunto, ¿qué le pagamos a César? Los tributos o los impuestos. Eso lo dice Pablo: no debáis nada a nadie. Pagar los impuestos, pagar los tributos. ¿Y a Dios qué le devolvemos? Los diezmos y la ofrenda. ¿Los diezmos y las ofrendas se le dan a César o se da aquí en la iglesia? ¿Los impuestos los damos acá o los damos allá al César? Se pagan a través de la alcaldía, de los recibos, ahí van los impuestos. Saben de que hay cosas que no están en nuestras manos, que no podemos solucionar esos problemas nosotros porque no está a nuestro alcance. Por ejemplo, saben, hermano, que Dios condena la idolatría, pero sabe que muchos de nuestros impuestos van para fiestas patronales. ¿Sabía usted de eso, hermano? O sea que indirectamente nosotros participamos de la idolatría, pero no podemos solucionar eso porque no está en nuestras manos. Somos sin culpa. Por cada cosa que usted compre paga impuesto, y ese impuesto una parte va para las fiestas paganas de Semana Santa, tributo de César. Pero no está a nuestro alcance solucionar eso. La Biblia dice que hay que pagar a César. Allá César, ¿para qué lo usa? Pero noten cómo dice esta cita: el problema es que la iglesia se una con la política. Separados son buenos, el problema es cuando se unen. Noten cómo dice este libro, Deseado toda la gente, página 776, párrafo 4. Ha sido objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Separados son útiles. Noten qué dice ella: separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero. ¿Cuánto creen de que sería bonito que en El Salvador no hubieran leyes? ¿Verdad que fuera bien lindo que no hubieran leyes? ¿Verdad? Esto es que hay leyes y aún así hay tiranía. Imaginémoslo de que no hubiera ley, que no hubiera policía. ¿Cómo fuera El Salvador?
ya no estuviéramos vivos. O sea que la ley es buena, son útiles y valiosos para la vida del hombre. Pero ¿qué dice ella? Unidos vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se oponen. Noten, unidos viene a ser un veneno mortífero. ¿Qué es lo que pasó en los tiempos de Cristo? Hubo un veneno mortífero porque la iglesia usó ¿qué? Al poder civil de César. Saben que al final de la historia la iglesia se va a unir ¿con quién? Según lo que estamos estudiando, con el Estado. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hizo la Iglesia Católica durante la Edad Media? ¿Ustedes conocen un libro que se llama Conflicto de los Siglos? ¿Cuántos lo tienen en su casa? ¿Y cuántos lo leen? Porque una cosa es que usted lo tenga en su casa y otra cosa es que lo lea. ¿Sí? Si la historia se vuelve a repetir, como vimos en Eclesiastés 1:9, al final de la historia, ¿qué es lo que harán las iglesias protestantes? Porque la historia se repite. Pregunto, ¿cuántas iglesias protestantes existen actualmente en el mundo? Miles. ¿Todas usan la Biblia para predicar? La mayoría. ¿Todas dicen que son cristianas? ¿Y todas dicen que son la verdadera? ¿Tienen diferentes doctrinas? ¿Los testigos de Jehová se llevan con los pentecostales? ¿Los católicos se llevan con los adventistas? O sea, ¿cómo está el mundo cristiano? Dividido doctrinalmente, como los días de los judíos. Pero saben, hermanos, que según lo que estamos estudiando, todas las iglesias se van a unir, dejando a un lado sus diferencias doctrinales para buscar la ayuda del poder civil. ¿Para matar a quién? A un remanente que la Biblia dice que guarda los. Pregunto, hermanos, ¿por qué los fariseos mataron a Cristo? ¿Qué es lo que levantó el pleito y el odio? ¿Alguien me puede decir? El pleito principal de los fariseos contra Cristo, vez tras vez y repetidas veces, ¿cuál fue? A Cristo nunca encontramos que los fariseos hayan dicho: este es un adúltero, este es un chismoso, este es un adorador de ídolos. ¿Por qué lo acusaban? ¿Por qué los fariseos acusaban a Cristo? Por supuestamente quebrantar ¿qué? El sábado. O sea, el pleito de los fariseos contra Cristo era por el sábado, porque los fariseos acusaban a Cristo ¿de qué? De ser un violador del sábado. Pero ¿saben de que Cristo nunca quebrantó el sábado? ¿Qué es lo que Cristo quebrantó? Las traiciones de los fariseos. Los fariseos se llenaron de odio contra Cristo al ver de que Cristo no se sometía a sus traiciones. Porque para los fariseos era pecado hacer milagros en sábado. Para los fariseos, no para la ley de Dios. La ley de Dios no prohíbe hacer milagros. Pero los fariseos decían: este no es hijo de Dios, ¿por qué te quebranta qué? Y saben qué interesante, que todos los milagros que Cristo hacía, ¿qué día los hacía? Fíjense que había una mujer que tenía 32 años, un paralítico, 32 años de ser paralítico. ¿Acaso no podía esperarse un día más para que Cristo lo sanara? ¿Por qué Cristo buscaba solamente los sábados? Todos los milagros Cristo los hacía en sábado. ¿Por qué? Porque Cristo tenía un propósito: quitarle la venda a ¿quién? A los fariseos hipócritas. Y lo hacía delante de ellos. Así que los fariseos se llenaron de odio
al ver de que Cristo no se sometía a sus tradiciones. Y saben, por eso es que buscaban para matarlo. Miren cómo estaban de endemoniados los fariseos. Que para ellos, hacer milagros en sábado era pecado, pero andar buscando a alguien para matarlo en sábado no lo era. ¿Se dan cuenta por qué Cristo les dijo a los fariseos: ustedes no son hijos de Dios ni hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre? ¿Qué? Y eso los ponía enojados. Así que los fariseos buscaron la ayuda del poder civil para matar a Cristo. El pleito de los fariseos contra Cristo fue por el sábado. La pregunta es, al final de la historia, ¿cuál será el pleito? ¿Cuál va a ser la piedra de tropiezo por la que se va a levantar la persecución en los últimos días? ¿Cuál es el mandamiento que odia el protestantismo apóstata? El sábado. La historia se volverá a repetir. Todas esas iglesias que existen hoy, hermanos, según la profecía, se van a unir con la iglesia católica y se van a tornar en perseguidoras. Las hijas se van a tornar en perseguidoras como la madre. Ahora, ¿dónde dice eso? ¿Se acuerdan que yo inicié este tema con Eclesiastés 1:9? La historia se repite. ¿Saben de que hay una historia tipológica que nos dice con lujo de detalle cómo será la persecución y quiénes se unirán para matar al remanente? Pregunto, ¿cómo fue la muerte de Juan el Bautista? ¿Qué método usó el diablo para matar a Juan el Bautista? ¿A quiénes usó? A 3 integrantes. Un rey político llamado ¿qué? Una prostituta llamada ¿qué? Herodías. Y una hija de Herodías. En esta coalición, ¿quién dominaba a quién? ¿Quién llevaba los pantalones? Herodías. En la historia de Elías el Tisbita, ¿se acuerdan de que en los días de Elías el Tisbita también se levantaron 3 enemigos? El rey Acab, una prostituta y los falsos profetas de Baal. Pero según la historia del Antiguo Testamento, ¿quién dominaba a quién en la relación de Acab con Jezabel? Dice la Biblia que Jezabel incitaba a Acab para que hiciera lo malo delante de Jehová. O sea, quien llevaba los pantalones en esta relación impía, porque era una relación fornicaria, apóstata, quien llevaba los pantalones era la Jezabel, una prostituta. En la historia de Juan el Bautista, que es el segundo Elías del Nuevo Testamento, vemos también una coalición triple: un rey, una prostituta y una hija. Pero noten en esta coalición quién mandaba a quién. Marcos capítulo 6, versículo 18 al 25. Marcos capítulo 6, versículo 18 al 25. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea que Herodes con Herodías, ¿cómo estaban viviendo? En adulterio, fornicación. Porque Herodías era mujer de Felipe, que era hermano de ¿quién? De Herodes. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Ahora, ¿por qué lo querían matar a Juan? ¿Verdad? Porque Juan predicaba así cosas bonitas. Cristo te ama. Eres lo más precioso del mundo. Eres un campeón. Vas para el cielo, aunque vayas maquillada y con pantalones y con 5 maridos. Vas para el cielo. ¿Verdad que Juan predicaba así? ¿Verdad que Juan predicaba solo de melancolía? ¿Por qué mataron a Juan? Porque siempre que encontraba a Herodías, ¿qué le decía en la cara? Le declaraba el pecado. Y cuando encontraba a Herodes le decía: mire que, ¿saben cuando alguien está hasta la coronilla que ya no soporta aquello que le dicen lo mismo? O sea que Juan lo mataron porque decía la verdad. Y le decía a Herodes, al rey político: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y dice que cuando Herodías escuchaba eso, se enojaba y deseaba matarle. Y no podía.
porque Herodes temía a Juan. Noten que Herodes sabía que Juan era ¿qué? Noten que los políticos saben quién es el pueblo de Dios. Pero ¿quiénes son los que van a usar a... ¿Quién va a usar a quién? ¿Es la iglesia que va a usar el poder político? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndolo, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en una fiesta de cumpleaños, noten que el diablo es astuto, dijo Herodías, esta es mi oportunidad. Porque Herodes estaba como, decimos nosotros, estaba bien patudo. ¿Saben qué es patudo? Ebrio. Noten lo que está diciendo. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en una fiesta de cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Y ahora noten quién entra. Entrando la hija de Herodías, no dice hija de Herodes. ¿Hija de quién? De la ramera Herodías. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Para que Herodes haya dicho eso, es que estaba bien que patudo. Yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te haré hasta la mitad de mi reino. Pero noten que la hija, lo que hizo la hija, saliendo ella, dijo a su madre. ¿Quién dominaba al rey y quién dominaba a la hija? La madre. ¿Qué pediré? Ella le dijo, pídele ¿qué dijo? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. O sea que la ramera lo que quería era que matara al profeta, porque el profeta le declaraba el pecado. Y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Dice el Espíritu Precioso que esta fue una escena macabra. ¿Saben qué es una escena macabra? En esa reunión hubo un silencio rotundo cuando el soldado venía con la cabeza del profeta en un plato. Dice el Espíritu Precioso que ahí se hicieron presentes todos los demonios, gozándose, alegres, porque habían aniquilado al profeta de Dios. Y Herodías dijo, terminé con el evangelio, ya caducó el evangelio, ya nadie va a predicar el evangelio. ¿Será verdad que el evangelio termina cuando el diablo mata a un hijo de Dios? Más se levanta el evangelio, más se predica el evangelio. El evangelio nadie lo puede detener, hermano. Pero noten qué interesante. En esta coalición, que era una triple, hubo un rey político equivalente a Acab en la historia de Elías el Tisbita. En los tiempos de Elías el Tisbita hubo una ramera equivalente a Herodías. Y los falsos profetas de Baal es equivalente a la hija que danzó. Ahora, ¿a quién representa esto en el tiempo del fin? Si la historia se repetirá. Saben que en Apocalipsis 17 encontramos los mismos símbolos. Una ramera que fornica ¿con quién? Con los reyes de la tierra. Y esta ramera tiene ¿qué? Hijas. Los tres. Y la ramera gobierna a los reyes y a las hijas. La pregunta es, según lo que estamos estudiando, ¿quién le va a dar la orden a las hijas para que las hijas vayan donde el rey y le digan, rey, queremos la cabeza del otro Juan el Bautista que hoy representa a la iglesia? La ramera está detrás de todo esto. Pero las hijas van a presionar al gobierno para que dé una ley en contra del remanente. La historia se repetirá. ¿Saben de que todas estas iglesias protestantes que existen hoy
que hoy solamente atacan la ley de Dios y dicen que quedó abolida y empiezan a torcer un montón de versículos bíblicos para atacar el sábado. Por el momento solamente tuercen la Biblia para atacar la ley de Dios. Al final se van a unir con la ramera para tornarse en perseguidora. Entonces, ¿qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia en Apocalipsis representa la unión de iglesias protestantes ¿con quién? Con el Estado. La historia se volverá a repetir. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía respecto a esto? ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿En qué consiste la imagen de la bestia? Conflicto de los siglos, página 565, párrafo 1. Tanto en el viejo mundo como en el nuevo, se tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Pero dice la página 439, párrafo 3. Cuando las iglesias principales de Estados Unidos, o sea que la persecución, ¿dónde va a iniciar? La marca de la bestia, la imagen de la bestia, la persecución, allá va a iniciar. Y cuando ya inicia, dice el Espíritu de Profecía, que las demás naciones van a ser el ejemplo de Estados Unidos. Pero ¿quién va a dar la orden? Roma. Porque recordemos de que todo lo que hace la segunda bestia lo hace para agradar ¿a quién? A la primera bestia. Igual como la hija danzó, pero ¿para qué? Para agradar al rey y a la madre. O sea que el teatro que levanta la segunda bestia, el falso profeta, no es para llamar la atención para sí mismo, sino para que el mundo que adore la primera bestia, que representa el papado. Pero note cómo dice: cuando las principales iglesias protestantes de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, pregunto, ¿cuáles son las dos doctrinas que unirán a católicos y protestantes? ¿Qué es lo que dice el conflicto de los siglos? Que son dos doctrinas cardinales que unirán a católicos y protestantes: la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Eso es lo que contiene la copa de Babilonia. La pregunta es, ¿cómo es que hace la ramera para tener dormidos a los reyes políticos porque fornica con ellos y para tener controlada a las hijas? ¿De qué método? Dice que hace algo: les da de beber vino de su fornicación. ¿Qué es el vino de su fornicación? Son las falsas doctrinas de Babilonia. El vino de Babilonia representa la falsa doctrina. O sea que lo que une a católicos y protestantes con Roma es la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Pero saben, hermano, que recuerden de que también se unieron los mundanos, los paganos se unieron. ¿Dónde metemos a las religiones orientales como el Islam, el budismo, el shintoísmo? ¿Dónde lo metemos? ¿Será que esta coalición de iglesia y Estado solamente incluye al protestantismo con Roma? ¿O será que también incluye a las religiones orientales? El diablo no es bobo. Dice Elena de White que el diablo no es estúpido. El diablo sabe bien cómo mover una pieza de ajedrez. Saben, hermanos, que a través del espiritismo, ¿cuál es la base del espiritismo? La inmortalidad del alma. Saben de que la mayoría de religiones orientales son espiritistas. ¿Ustedes creen que el diablo es bobo, hermanos? Aquí hay una información que vale oro. Saben de que, escuchen, ¿cuántos nombres tiene la Virgen María a nivel mundial? Cientos de nombres. Pero el diablo usó a una virgen para unir a católicos con el Islam. ¿Cuál virgen fue? ¿Cuál fue la virgen que se apareció en Portugal? La Virgen de Fátima. ¿Por qué el diablo eligió a la Virgen de Fátima para que se apareciera en Portugal? Y se le apareció a 3 niños. Porque Fátima, ¿saben quién era Fátima? Mahoma, ¿saben quién es Mahoma? El profeta de los árabes. Mahoma tenía una hija que se llamaba Fátima, según la historia del Islam. A modo, cuando se apareció Fátima allá en Portugal, ¿qué dieron los árabes? Se apareció la hija de ¿qué? De Mahoma. Y dice la historia que los árabes fueron los primeros a ir a visitar
la supuesta Virgen de Fátima. La supuesta Virgen de Fátima. Porque todos sabemos, hermanos, de que detrás de esas imágenes, ¿quién está? Inclusive, Fátima dio 3 mensajes a los pastorcitos, 3 mensajes. A Juan Pablo II, antes de morir, se le reveló el tercer secreto de Fátima. Pero ¿por qué 3 mensajes? Porque los 3 mensajes, yo tengo un tema donde hablo de eso, los 3 mensajes que dio Fátima, que no era Fátima, sino que era un demonio, a los tres pastorcitos, es un contraataque a los mensajes de los 3 ángeles. El diablo no es bobo. O sea que con el espiritismo une al Islam. Y con el domingo une ¿qué? A las iglesias protestantes. Porque según la profecía va a haber una coalición impía de católicos, protestantes y mundanos. Todos se unirán con un solo propósito: extirpar a un remanente que Apocalipsis le llama los santos que guardan los mandamientos. Conflicto de los siglos, página 439, párrafo 4. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. O sea que la historia se vuelve a repetir. La iglesia se volverá a unir ¿con qué? Con el Estado. Y cuando eso suceda, ¿qué va a venir? Persecución. Yo les hago una pregunta, hermano. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes están preparados para soportar una persecución? Así como están las iglesias hoy en día, hermanos que están tibios espiritualmente, hermanos que parecen huevos tibios sentados en bancas. ¿Ustedes creen que así como está la iglesia podemos soportar una persecución así como estamos de flojos, tibios espirituales, estamos durmiendo espiritualmente? ¿Creen ustedes que así como estamos podemos soportar la persecución? Por eso es que no ha venido la persecución, porque dice el Espíritu, pero sí es que estamos igual que el mundo y no despertamos su posición. Esos hombres de Dios fueron perseguidos porque eran hombres consagrados y predicaban la verdad y la vivían. Cuando nosotros empecemos a ser fieles a Dios y obedecer su palabra tal como está escrita, seremos odiados y seremos perseguidos. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Esto se volverá a cumplir porque la historia se repite. El protestantismo buscará la ayuda del poder civil para perseguir al remanente que guarda los mandamientos. Pero ¿saben algo importante, hermanos? Si nosotros estamos con Cristo, vamos a poder soportar esa crisis. ¿Por qué estos hombres de Dios? ¿Por qué nunca se retractaron? Porque en sus corazones estaba ¿qué? Cristo Jesús. Y ¿saben qué tremendo, hermanos? Que dice la historia que Juan Hus, ¿han oído ustedes hablar de Juan Hus? Quemándose en la hoguera, dice que se murió cantando un salmo. ¿Por qué? Porque estos hombres no sentían el dolor, porque Cristo, antes de que fuesen quemados, ya Cristo se los había llevado, porque eran hombres consagrados, eran hombres entregados a Dios, eran hombres obedientes. Y así como estamos nosotros, hermanos, con una media cosita no queremos venir a la iglesia, con una media lluvina, me va a agarrar gripe, me va a agarrar catarro, no voy a la iglesia. Y cuando venga la persecución, y esto no es ningún alarmismo, esto es profecía que se va a cumplir. Lean, porque lo que fue antes se volverá a repetir. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y que podamos prepararnos para cuando venga esta crisis. Pero mientras tanto ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio, predicar estos mensajes, que la gente escuche estos mensajes, porque estos mensajes son verdad presente. Es hora que en las iglesias adventistas esté predicando comida sólida, pasto verde, no pasto seco. Porque el tiempo que vivimos, estamos en la última etapa de la historia, estamos en las uñas de la imagen que vio Nabucodonosor en sueño. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. ¿Aprendieron qué es la imagen de la bestia? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ok, así que Dios me los bendiga.